Yo creo que si lo peor que te pasó en todo el año fue votar mal, eso es una buena noticia, ¿no? Claro. Digamos, hay cosas mucho más graves. Totalmente. Empezamos el programa hablando que las familias se sostienen por un sistema de secretos, que son el último lugar en donde hay cosas que no son para todos, son para algunos. Hay algo que los viejos no cuentan, que es la mesa. Y en ese juego de discrecionalidades y de cosas que no podemos confesar, quiero preguntarle al invitado de hoy, un lujo de jueves, ¿cómo es la caja negra de Iván Noble? ¿Cómo estás, Iván? Gracias por venir. ¿Cómo va? Al contrario, un placer. Mi caja negra, abundante debe ser. A los 57 años, más que caja, debe ser un baúl negro. Más que caja. Eso de pirata, ¿viste? Bueno, justamente. Pero de un tiempo a esta parte trato de tener pocas... de hacer las paces conmigo mismo y incluso con los costados más abominables que tengo. Porque también llega un momento de la vida donde decís, mucho mejor que esto no vas a poder ser. Volvamos a las 2, 3 cosas que, viste, que creo yo que en estas épocas, con 2 o 3 imperativos categóricos morales chiquitos, más o menos podés ser buena gente y bueno, y tratar de que la gente que te quiere tenga motivos para seguir queriéndote, y ser un poco mejor con la gente, con tu aldea, ¿viste? Por ahí son ambiciones un poco módicas con respecto a las que uno tenía a los 20 y pico, pero bueno. ¿Y cuáles son esos 3 mandamientos? No joderle la vida a los demás. Gratitud. Eso es algo que últimamente me trato de recordarlo. Puede sonar absolutamente naif o cliché. Probablemente lo sea, pero todas las mañanas antes de lavarme los dientes trato de pensar 15 segundos que es un milagro estar vivo. Posta, porque cuando tenés, insisto, 50 y largos, las balas pican cerca. Claro. ¿Sí? Antes la muerte y las calamidades eran cosas que le pasaban a los abuelos, ¿viste? Y ahora el abuelo casi es uno. Entonces, o tus amigos. Entonces, me parece que la gratitud para con las cosas y con las cosas que uno tiene es importante. Yo tengo un oficio donde es fácil distraerse también. Y entonces, cuando te distraes, podés ser desagradecido a los 5 minutos. Con lo que tenés, con lo que te pasó. Por supuesto que la vida después te puede cachetear 15 segundos después de lavarte los dientes, todo por lo que agradeciste se te derrumba, ¿viste? Pero me parece que la gratitud, pequeños gestos de solidaridad y de generosidad con lo que uno pueda, con la gente que uno tiene cerca, y básicamente tratar de no ser un garca, un turro, que eso, como hay temporada alta, ¿viste? De sí, eso. claro. Total. Hace poco un amigo me dijo que cuando tenés un hijo, el mundo tiene un rehén. Eso lo dijo Hemingway. ¿Cómo es Papá Noble? Hasta hace poco pensé que era buen padre. Ahora tengo mis serias dudas. Muy serias dudas. De verdad. El otro día lo hablaba con amigos. Porque mi hijo tiene 20. Cumplió 20 este año. Y... ¿No está estudiando? Está... se está dedicando a la educación física. Okay. Parece que va a ser personal trainer y eso. Y hizo un primer año de profesorado de educación física en obras. Y después empezó a hacer cursos, qué sé yo, y está en eso. Pero yo diría que hasta 3 o 4 años atrás, me autoevaluaba como buen padre. Incluso creo que era lo único que hacía más bien. En los vínculos era el mejor que cualquier otro vínculo. ¿Sos mejor padre que músico? Sí, tampoco hace falta mucho para eso. pero sí.
No, pero he sido mejor padre que marido, mejor padre que hijo probablemente, mejor padre que tal vez que amigo, no lo sé. Y ahora dudo, porque ser padre de una criatura de 20 años me hace cometer muchas torpezas. Me doy cuenta, me enojo, ¿viste? Estoy más torpe que antes. No sé por dónde entrarle a veces a la situación. ¿No te gusta la educación física? No, sí, ¿no? Y aparte me parece que está muy bien que él haga lo que se le da la gana. Es más, hasta me parece que habla bien de él no haber elegido un oficio Similar al mío o al de su mamá, que es actriz. Entonces, Claro. por ahí hubiera sido lo primero que podía caer de Maduro. Y creo que a lo mejor por un acto reflejo no lo hizo. Ok. Hubo un par de momentos, hace un par de años, donde me pareció que a lo mejor sí. Le habían ofrecido hace unos años, me acuerdo de esto ahora mientras hablo. Hace unos años, por ejemplo, le habían ofrecido, él era chico, tendría 11, 12. Le habían ofrecido hacer un casting, la llamaron a Julieta, la mamá, para ver si quería hacer un casting para una serie de Maradona. Pero no sé cuál de las que hubo, ¿viste? Y la que protagonizó No lo Nazareno sé, Casero sí, debe ser. Puede ser. No lo sé, hace 3 o 4 años, ponele. Ok, daba el physic to roll. Y no sé, ¿viste? Para Tiene hacer- rulos, qué sé yo, no sé para qué. Claro, para en hacer esa de serie había Maradona. varios Maradona. Claro, no Sí. sé para cuál. Y la llamaron a ella como con mucho interés de que fuera. Lo habían visto, no sé, en una foto en una revista con ella. Y dijo que no, rotundamente. Mirá. Y cuando le dijimos, bueno, pero no te da ni curiosidad, qué sé yo. Y dijo, yo no quiero ser famoso. Arrancó Mirá por vos. ahí. Miércoles. Con dos padres famosos. Con lo cual, a mí me parece un acto así como ¿De de rebeldía? sanidad. ¿De sanidad? Y puede ser que de rebeldía también. ¿Tu viejo que era médico? Mi hijo era dermatólogo. Dermatólogo. Sí, jefe de guardia de muchos hospitales, de varios hospitales del Gran Buenos Aires. ¿Y eran muchos ustedes los nobles? No, 2. Dos. Mi hermana y yo. Tu hermano y yo. Ok. Y vos sabés que hablábamos de los secretos de la familia, sobremesa. ¿Qué música se escuchaba en tu casa? Cuando yo era pendejo, o sea, Sí, tu viejo, ¿qué música ponía? mi música natal, ponele. Claro. Y mi viejo tango, mucho tango. Tanguero. Y orquestas de jazz. Mirá. No sé, tenía por ahí discos de Los Estudiantes Holandeses, discos de Louis Armstrong. Ok. Y mi vieja escuchaba menos música, pero no hubo muchos discos en casa. Pero los discos que había eran muy lindos. Y yo tengo el recuerdo de los sábados a la mañana, que eran los momentos donde había música en mi casa. Imagino que porque era el momento de la semana donde mi viejo estaba en su casa, porque si no laburaba mucho. Mi hijo laburaba, se Claro. levantaba a las 6 de la mañana para ir a hacer guardias, por ahí volvía 2 días después. Claro. Por ejemplo, están los primeros discos que yo escuché de rock nacional, que tal vez no era rock, tal vez era música progresiva nacional, Ah, como en mierda. una de las tapas del disco de los vinil, ¿no? Pero qué Estaba voz de ahí. escrito, Sui Generis, Claro. Claro, obvio. Vida, Alma y Vida. Alma y Vida. Pero esperá, estamos hablando igualmente, son discos muy anteriores, porque son No, discos del 73. 70. Y bueno, yo nací en el 68, yo tendría 5 o 6 años cuando... De niño estamos hablando. Claro, sí, Ok. de niño. Discos de Mercedes Sosa, discos de Violeta Parra, todos esos discos escuchaba mi vieja y mi viejo tango. Y los primeros discos de León, por ejemplo, que siempre los juego de León, después con los años tuve Y eso te tengo el trafica. honor de ser Claro. amigo de León y decirle, yo escuchaba tus discos cuando, de verdad, el cuarto LP de León, ponerle el que tenía Solo le pido a Dios, pero también tenía el tema de los mosquitos, los primeros discos de él, la banda de Los Caballos Cansados, todo eso estaba en la casa de mi viejo. Y con los libros lo mismo. Con los libros lo mismo. Sí, había Pocos bastantes libros. Ah, Sí, pues, o sea, no eran esas bibliotecas majestuosas, ¿viste? O señoriales. Eran lectores los dos, más mi vieja. Pero una cosa que yo siempre rescaté y les agradezco es
que los libros fueron un objeto al alcance de la mano. No tenían un aire de... Sí, no estaba sacralizado. No estaban sacralizados. Entonces, no era, viste, que no toquen los libros, que ellos están ahí arriba, o están en una biblioteca, en un cuarto. Estaban todo el tiempo ahí, viste, en la cocina, cerca de la chimenea. Y bueno, yo los primeros... Empecé a leer muy de pendejo por eso, creo. Y el disco que te hace clic, la inspiración, digo, una cosa es la música de tu viejo, pero en un momento uno empieza a elegir su música. Y sí. Y mirá, yo creo que la primera banda que empecé a escuchar, que no eran discos que estaban en la casa de mis viejos, bueno, porque por ejemplo estaban los de Sui Generis, pero yo escuchaba Sui Generis, ¿viste? Pero el paso, no sé, ustedes son más pendejos, pero en ese momento, para los que tenemos 50 y largo, ¿La máquina? el paso era, pasabas a Cerú Girán medio derecho, Sí. ¿viste? Entonces me acuerdo de... La grasa de la capital. Claro, de ir a comprar bicicleta. Eso es por él que a los 12 años. Mira. ¿Y eso te hacía ser parte de algo? Digo, cuando uno compraba ese disco, accedía, esta es mi tribu. Y sí. Sí, y había una ceremonia hermosa y que yo muchas veces recuerdo y añoro, que era juntarnos a escuchar discos. Claro, claro. Porque a veces no escuela. compramos discos. Uno compraba un disco, uno compraba el otro, y a veces nos organizamos, ¿viste? Salían, no sé. Vos sabías que salía el mes que viene el disco de Spinetta, no sé, salía Mondo di Cromo. Mondo di no sé, Cromo. y decía, bueno, yo lo compro, y por ahí el otro decía, bueno, yo tengo el de Zeppelin, no sé, tengo... Claro. Y nos juntamos a comer empanada y a escuchar discos. O sea, ponías el disco y todos escuchaban y opinaban. ¿Y qué se terminó primero, el disco o el encuentro? No, los encuentros perduran. Sí, perduran. Lo que pasa es que después pasamos a la adolescencia, donde ahí nos importaba más conocer chicas que escuchar discos, que escuchar a Pedro y Pablo entre varones, digamos. Se resignifica. Claro. Ahí entonces pasamos a intentar hacer bailes, ¿viste? Claro. Pero yo conservo amigos de la infancia, varios, de esa época. O sea, de los 12, 11 años, 10. Tengo amigos muy, muy queridos y entrañables que están cerca. Pero me dijiste cuál es la precuela de Caballero de la Quema. La precuela. El disco decís. Porque está claro que no es Sui Generis, Caballero ¿De Caballero? O sea, ¿qué discos me dieron ganas de empezar a cantar? Ponele. Exacto. Y ahí sí, es A muy cantar, claro a el asunto, componer. porque yo tocaba la batería. Mi primer instrumento fue la batería. Mira. A los 14 años me compré una CAF marrón en Villaluro, me acuerdo, y había una revista llamada Segunda Mano, que era como... Ahí Publicaban todo. Sí, podía comprar de instrumentos hasta autos, qué sé yo, la Segunda Mano, me acuerdo. Y me compré una batería, estudié batería. Te diría que fue un instrumento que más estudié. Pero cuando armamos Caballeros, yo era el baterista, pero hacía las letras y no encontrábamos cantante. Entonces probábamos cantantes y no había caso. Y como yo escribía letras, las sabía, y hubo un momento donde dije, bueno, canto yo hasta que encontremos baterista, porque había un baterista amigo que nos hacía la gama para tocar. ¿Y qué pasa? Yo en ese momento escuchaba mucho 3 o 4 cosas. Sumo, Claro. Tom Waits, Lou Reed, y lo que era común a esas cosas que yo escuchaba era que ninguno de los que te estoy nombrando era un gran cantante, Claro. en términos académicos. Para mí son buenísimos. Pero no parecía difícil cantar. Eso te animó. Claro. Y así fue. Imprudencia. Bueno, rock and roll. Y rock, sí. Y era una época eso, que yo creo que los discos de Sumo... O sea, ¿qué A los rockero tiene que ir 18, antes a una escuela de canto? 19, Ninguno. No, Hay siempre es grandes mejor. cantantes en el Siempre es rock. mejor. A mí los tipos que cantan muy bien, los envidio. No son tantos en el rock, en el rock nacional, ¿eh? Pero, por supuesto, hay. No sé, Cerati creo que era un gran cantante. La época de Charlie de Oro
también para mí era un gran cantante. Pero el rock en sí, todo ese rock con el que crecimos, los que hicimos rock en los 90, no era la cualidad principal. Nadie era Freddie Mercury, nadie era George Michael, nadie era... Claro. ¿viste? Era otra cosa lo que pasaba ahí. Boy McFerrin, sí, Claro. nadie. Claro, después escuchás, yo ahora me quiero matar, pero me hubiera gustado estudiar más. Todo, digamos, a los 20 no te importa, pero a los 40 ya decís, ¿por qué no fui Frank Sinatra? ¿Cómo componías con la batería, tocando batería? No, escribía la letra. ¿Pero tenía melodía o...? No, al principio no. Al principio yo le daba las letras, imaginaba como, no sé, ponía tara, tira, ta, ba, bam, tic, do, tira, ba, y se la daba a uno de los violeros. Después empecé a tocar la guitarra, muy poco, o sea, acordes básicos como para poder Acompañar y para componer. acompañar, hacer melodía. Y en Caballeros, después empecé a hacer algunas músicas yo también. Pero era autodidacta. A full. ¿El rock siempre le contesta lo mismo? El rock se muerde la cola desde siempre. Claro. Un rato es divertido. Bueno, pero también la pregunta siguiente es: ¿y quién no se muerde la cola? Si tenés años y años de hacer canciones o de hacer películas, qué sé yo. Woody Allen también se muerde la cola, me imagino. No sé si él lo siente de esa manera, pero sí, yo creo que hay una cosa que yo aprendí en el rock o en la cultura rock, vaya a saber qué quiere decir eso hoy día, pero en los 90 venía de los 70, yo creo que venía del punk y eso que era hazlo tú mismo, viste, el famoso podés hacerlo. En los 90 yo creo que varias bandas fuimos cronistas, si querés. No necesariamente eso es un mérito artístico, pero era algo que mucha gente apreció, muchos pibes apreciaron, que en los 90 hubiesen bandas que fueran portavoces de lo que por ahí les pasaba, ¿no? Del humor social y de algunos malestares. Yo creo que también eso, en ese punto también el rock de los 90, que es del que más puedo hablar, porque también ahí tuvo su talón de Aquiles, porque a lo mejor en aras de ser portavoces y de ser auténticos, de eso de esa correa de transmisión que supuestamente era, por ahí perdió vuelo musical, poético, y además creo que habilitó conductas un poco irresponsables. Más autodestructivo. Sí, yo creo que sí. Es muy loco, ¿no? Porque pienso en el rock de los 90 y yo veo muy claro ese Charlie en plena autodestrucción o profundizando en la época eso. Say No More. Claro. Nosotros vamos mucho a la fábrica, que era la casa de Charlie, donde se hallaban. Hasta acá Está acá hace cerca. poco Sí, abrió sí. de nuevo. Sí. Sí, estamos yendo. Y me parecía increíble también en esa época que como esas vacas sagradas de rock empezaban a envejecer y había un emergente que representaba cada una de esas cosas. No sé, Viejas Loca era el monobloc. Era una especie de hermanos Gallagher, pero de monobloc, una cosa así. Y Nuestro Kurt Cobain también. claro, eran varias cosas, no sé, los piojos, esta idea del rock chabón, el cruce entre el rock y el fútbol, Sí. esa cuestión de hincha. Y eso para mí fue un problema. Fue un problema. Bueno, ¿Por qué? terminó siendo... Y fue un problema, en principio, estético, porque a mí me parece que como te decía recién, creo que en el momento en que uno fue consciente de que la gente hacía banderas con el nombre de la banda y se tomaba micros y cruzaba ciudades para ir a ver una banda y se tatuaba, ¿viste? Todo eso emocionaba, pero también bueno, voy a hablar por mí. ¿Qué te hacía sentir responsable? Y no, tenías que calzarte unos zapatos ideológicos y de convicciones que después empezaban a no ser tantas, ¿viste? Entonces, eso de que los que están abajo somos todos iguales, ustedes y nosotros somos una tribu,
Bueno, Claro, pero claro. en las tribus hay jefes también. No, y ¿viste? aparte son cruzados, ¿viste? De pronto. Sí, Y uno no es el papa. Sí, pero ¿no? exactamente. lo horizontal es una trampa a veces. y sí, y además fue peligroso, porque me parece que es un análisis un poco más espeso que el que lo estoy haciendo muy de brocha gorda, pero No, pero había gente deseando la muerte a cantantes. Eso ni hablar. o sea, después Cromañón también Claro. termina siendo de alguna manera claro. Claro. una consecuencia dramática, pero más o menos lógica de todo eso que había germinado antes. O sea, no importa, somos igual abajo del escenario, si querés subir, suban, vayamos a tocar a cualquier lado, porque claro. lo importante es el aguante, pongámosle huevo, vamos a tocar a lugares Sí, donde te puedes quedar electrocutado. La bengala es más importante que el riff. Claro. Una cosa insólita. Y sí, yo, viste, cuando se futboliza el rock, se terminan aplaudiendo los laterales mal sacados. Está bueno. Entonces, yo creo que casi todos los que estuvimos en los 90 fuimos de alguna manera responsables no por acción, por omisión de todo eso que pasó. ¿Y Y qué que se podría haber pasado antes, ¿eh? ¿Y qué se terminó con Cromañón? ¿Y qué empezó? Y ahí lo que pasa es, mira, Cromañón es en el 2004. Ahí yo estaba en un momento donde Caballeros había separado en el fines del 2001. Ok. Eh, Pleno quilombo. Nuestro último show de esa época de Caballeros fue creo que fue el 18 de diciembre o el 19, una cosa. Era una demencia, porque el país y Morón parecía. ¿Cómo se llama esta Mad Max, viste? Claro, claro. Y nosotros teníamos un show, por ejemplo, a una cuadra de la estación de Morón. Y todo el clima era muy espeso. Bueno, se separa Caballeros y yo durante 2 o 3 años empiezo de a poco como a escribir canciones para hacerla solo, para hacerla solista, desde el vamos con la intención de que no tuviese nada que ver con el sonido y con la impronta Caballeros. Yo quería hacer otra historia. Entonces me alejé un poco ahí cuando yo, digamos, me acuerdo de levantarme y prender la tele y ver lo de Cromañón, pero yo no sé, nunca había ido a Cromañón, Claro. ya no conocía las bandas que eran Que estaban de moda. que estaban de moda sí. ahí, qué sé yo. Vos con 40 y las bandas de 20 años. Y sí, Aprox. yo ya ahí tenía 42, 3. Pero digo, en el caso de Caballeros de la Quema, pasó con Los Redondos, pasó con Soda Stereo. ¿Por qué tantas bandas emblemáticas se separaron casi al mismo tiempo? ¿Hay alguna explicación artística? ¿Qué explotó? No hay mucho misterio, las bandas se separan por Por desgaste. ego, por guita, y por desgaste natural también. O sea, a mí lo que me asombra es que las bandas duren tanto, no que se separen. Y si pensás en las bandas, las enormes bandas del rock, sacando a los Stones, que es un... Sí. Pero después, no sé, pensá en los Beatles, Sí. Police, Beatles Pink 10 Floyd. años. Zeppelin, Claro. 15 años. Sí, viste, o si venís más para acá, eso, la banda, a veces decís, ¿cuántos discos tienen los Beatles de estudio? ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Claro. 10. Ponerle. En 10 no hicieron todo. Claro. Las Incluso bandas menos. son un quilombo y uno puede ser más o menos hipócrita con eso. Pero en general hay momentos donde si las bandas continúan, tienen que estar o muy sanas, Claro. o ser un kiosco que no vale la pena desarmar. O están laburando. Sí. digamos. Que no lo digo como algo peyorativo. No, o para sea, nada. siguen como marcas, claro. Cambió mucho, vos ya estabas en otro plan, digo, ya no tenías los Caballeros, pero ¿cambió mucho la escena del rock a partir de Cromañón? Entiendo hayas que sí, percibido. entiendo que sí. Pues yo en ese momento Claro. no participaba, Claro. no era un actor participante de la escena del rock, pero bueno, yo creo que esa tragedia marca, por un lado, desaparecen, por lo menos durante muchos años, lo que era el semillero Claro. de las bandas, que eran los bares, Claro. las cosas. Y después, bueno, el rock se hace rock, ahí sí se muerde la cola más que nunca, no había otra opción, y empieza a ser un rock sponsoreado y rock de estadios, y todo eso que
no hago un juicio de valor al respecto, o sea, Cambió la época. pero cambió. O sea, Pero nosotros en antes los un poco- 80, en los 90, Claro. tocar en obras era como tocar en River. No había una chance. Los Redondos pasan a ser estadios muy entrados a su historia, qué sé yo, Claro. en el 90 Sí. y pico, ¿no? Pero Y perdón, pero digo, ¿por qué hoy da más chapa tocar en Olga que tocar en River? ¿Qué pasó? no sé, está la sensación de que casi cualquiera toca en River también, ¿viste? Total. O sea, Ya no es un por hito. supuesto no cualquiera, pero da la sensación de que debe haber 15, 20 bandas que pueden tocar en River. Y antes era una. Claro. Mm. Vos pensás que cuando Soda Stereo se separa, yo creo que hacen 2 River. Cuando los... Y era la eh, separación. Sí, Sí, claro. Cerú Girán, o sea... 2 River y después 6 sí, cuando volvieron. Claro, todo fue así. Fito Páez creo que hace un Vélez con el disco más vendido de la historia, Sí. que es El amor después del amor. Claro, Un Vélez. Vélez. Y después, no sé hoy día por qué ocurre eso. Supongo que habrá varios motivos. El famoso, como le dicen, el FOMO, que hace poco entendí el concepto. Pero eso es muy importante también, ¿no? A mí me pasó eso cuando hace unos años... Ir a ver fui una fui experiencia. sí. Ahora todo es una experiencia. ¿viste? Ir a Sí. comer es una experiencia. Sí, claro. Ir a un show es una experiencia. Un disco performático. Claro. Comerse una milanesa es Sí. una experiencia. Yo me acuerdo cuando acompañé a mi hijo a Lollapalooza, cuando él tendría 10, o sea, que hará 10 años. El que quería ir a ver. Imagine Dragons, por ejemplo. Mira. Me acuerdo. En ese momento. Pero ahí entendí Está bien, está bien. que yo Podría nunca había ser ido a peor. un festival, ¿viste? Y fui a Lollapalooza y dije, ¿cómo es? O sea, la gente... Era lo menos rock que había. Sí, pero no lo digo como talibán. Lo que me pasaba era que el disfrute que yo veía que la gente tenía era un disfrute absolutamente ocasional, incluso de las cosas que más le gustaban. Y yo nunca había visto gente charlando o comiendo patis o lo que sea mientras toca su banda favorita. No pasaba. Claro. No pasaba. Yo cuando yo era pendejo fui a ver Barrock 4. No sé, cuando salía Spinetta, cuando salía Charlie, no ocurría otra cosa que eso, digamos. ¿viste? Claro. Y ahora me parece que Es un ritual más disperso, de Sí. imágenes, de fragmentos, de reels. creo que el consumo cultural Celulares, en general... grabando todo el tiempo todo el lo que está tiempo, pasando. Es raro eso, Sí. ¿no? El consumo cultural en general excede al rock y excede a la música. Me parece que es así. Hace poco fui al cine, hacía mucho que no iba al cine, y fui al cine y ¿Qué fuiste a ver? el preestreno de la película de Johnny Depp. Johnny Depp, Modigliani. Mirá. Pero la gente, era como estar en una reunión de padres. O sea, te escuchabas hablar prácticamente toda la película. ¿En el cine? Sí. Y Ah, me mirá acuerdo que la vos. última vez que había ido, también digo, ¿por qué la gente habla? Claro. No sé si ustedes han seguido el cine o no, pero yo no sé. Y como que el consumo cultural, o tal vez todos los consumos están fragmentados, Claro. urgentes y bobalicones, no sé, me parece. Se habla mucho en periodismo se habla mucho del sesgo de confirmación, ¿no? Sí. De que a partir de las 6 de la tarde en televisión se termina la verdad y uno se expone a lo que creía de antes. Sí. Programar por demanda, no por oferta. ¿Cómo funciona eso en el arte ante un auditorio que por ahí siempre quiere lo mismo? Hace 20, 25 años te pide lo mismo. ¿Qué hace un artista ante eso? Y depende. Hay como decisiones estéticas y éticas también. Qué sé yo. Si uno quiere ser absolutamente... Puede ser Bob Dylan y que te chupa un huevo todo, tenés que ser Bob Dylan primero para eso, ¿no? Pero, viste, ir y cantar lo que se te canta, no saludar a la gente, hacer versiones irreconocibles porque lo está disfrutando vos y porque... Y después, si no, yo tengo una mirada un poco más piadosa, en el sentido que yo pienso que uno hizo canciones que milagrosamente mucha gente quiere. Y si vos vas a tocar a Catamarca, que a lo mejor vas una vez cada 2 años, y vas a tocar y no vas a tocar lo que la gente quiera ver, Claro. Está bien eso. también hay un gesto ahí de arrogancia, ¿viste? Que me parece que en un punto los artistas, y le pongo comillas muy grandes a eso, porque para mí artistas hay, no sé, 2, 3 por época,
a veces se toman muy en serio, ¿viste? Entonces sacralizan, como decíamos recién, sacralizan su oficio y, bueno, no sé, a mí no me importa mucho, estoy en una búsqueda y si quiero ir y cantar, hacer una canción de 18 minutos en vez de Avanti Morocha, yo voy a Catamarca. Música para músicos. Sí, ese es un circuito cerrado. Es tremendo eso. Es arrogante eso, me parece. Total. Supongo que pasa también en otras artes. Pero en la música a veces se ve esa cosa media petulante. Pero también es verdad que en un mundo algorítmico, se dice así, ¿no? Sí. No está mal que uno elija momentos de libertad artística o de rebeldía personal. No sé, por ejemplo, yo hace muchos años que tengo ganas de hacer un disco de piano y voz solamente. Y voz con Z, ¿no? Tom Waits. Sí, ese plan. Y la verdad, siendo absolutamente honrado conmigo, hasta ahora no lo hice porque me pareció que eso podía significar, bueno, ¿quién carajo va a escuchar? ¿Quién va a pasar? ¿En qué radio va a pasar? No va a ser, en TikTok no va a estar. Bueno, ya tampoco está, las otras caballeros no están en TikTok. También te da permiso la edad y el paso del tiempo. Porque hay un momento donde decís, mira, más o menos ya lo que hice ya está hecho. La gente que gusta de lo que uno hace es esta, la que no corres una carrera absurda contra la época, porque la época la dominan y la musicalizan otras músicas, y me parece que es absolutamente lógico que eso ocurra. Entonces, ¿sabes qué? Hace un disco de piano y voz. ¿Qué te importa si después vas a ir a tocar a un bar para 200 personas? Es más, también se disfruta eso, ¿viste? O puede ser el Movistar Arena y un bar para 80 personas Exacto. a la vez. Sí, yo en ese sentido también tengo suerte porque soy medio anfibio, porque con el reencuentro de caballeros que fue hace un par de años y que nos tiene ahí en la ruta, con caballeros yo toda la parte hormonal y de testosterona la tengo. Y después cuando hago shows solistas, cada vez más voy por ese camino, ¿viste? Hagamos shows chiquitos, íntimos, con el pianista solamente. Disfruto mucho eso. Quién sabe dónde voy a terminar. Tenemos un audio de un oyente, ¿no? Que tiene una anécdota para que escuchemos todos. A ver. Buenas noches. Yo tengo una historia con Noble que me salvó la vida. Bueno, Mira. Cuando hicieron por primera vez el obra en el 2000, si no me equivoco, 99-2000, me quise subir al escenario, me agarraron patobica, me cagaron a palo. Después terminó el show, yo me metí al estadio Obras porque quería que la gente, alguien de los caballeros se entere de lo que me pasó. Y justo me lo crucé otra vez un patobica, me venía a pegar de vuelta con otro patobica y salió Noble de un costado, no sé de dónde. Ahí le pegué un grito, vino, le expliqué, me abrazó, me pidió disculpas y bueno, y salí abrazado a él. Pero una historia larga, pero la resumí. Obviamente no creo que se acuerde Iván Noble, pero bueno, lo quería contar. Un abrazo. Auxiliar de Si quieren justicia. llamar, le explico mejor. Auxiliar de justicia. Muy bien. bueno, gracias por recordarlo, no me acuerdo. Pero cuando veíamos situaciones de esas, en general interveníamos. Porque también cuando las bandas, lo que nos pasaba es que cuando te hacías muy popular había situaciones que eran difíciles de manejar. Antes, cuando tocabas para 500 personas no había patobicas, y cuando tocaba para 5.000 o 10.000 sí. Y no los conocías, no sabías quién carajo los contrataba, era toda una... Bueno. ¿Cuál fue el más grande que hicieron ustedes? Con caballeros... Bueno, yo los recitales más hermosos que recuerdo de caballeros son... ¿Te acuerdas esos ciclos, los Buenos Aires Vivo? Sí. Que se hacían... No, pero ustedes son más pendejos. ¿Qué edad tenían? somos En los Rosario, 2000, pero- y de Rosario, pero... Bueno, eran recitales que se hacían en la primavera democrática. Ok. Eh, Buenos Aires no duerme, me trajo esa exactamente. época. Bueno, Ok, eso. Es eso, ok. Y hubo, no sé, me acuerdo un recital que hubo donde ahora es al lado de la Facultad de Derecho, donde está la flor esa horrible Sí, que está ahí. cerca de Canal 7. Sí. Claro, entre Canal 7 y la Facultad de Derecho, me acuerdo una vez Caballeros y León Gieco,
que eso fue muy hermoso, muy emotivo, y también, no sé, no veías dónde terminaba la gente. Un recital pero fue medio trágico, un recital que fue dramático con Divididos y Caballeros también, porque se murieron 2 pibes electrocutados. No me digas. Una cosa que organizaba el gobierno de la ciudad en ese momento. Sí, no sé. Esos son los recitales que recuerdo como más impresionantes a nivel gente. Caballeros se separa antes del rock de estadios. Claro. Claro. No sé si hubiésemos seguido, no sé, a lo mejor hubiésemos tocado o no tengo idea. Pero ahora tocamos en el Movistar hace un mes, que fue era el lugar más grande de Buenos Aires para tocar que no sea en estadio de fútbol, y fue nuestro primero porque en esa época no existían. Claro. Estaba el Luna Park, que estaba cerrado también en ese momento. ¿Te pasó alguna vez como artista y como músico sentir que no tenías nada para decir? Mucho. Ahora me pasa. O sea, ahora digo, estos últimos años. Sí. ¿Y qué pasa ahí? Y me parece saludable. Y además me parece el lógico devenir de las cosas también. Yo, de vuelta, pienso en mí, no tengo idea de lo que les pasa a los demás compositores de canciones, pero yo empecé a escribir canciones en el 93. Y a esta altura debo tener, no sé, ponle un promedio 10 canciones por disco, y arriba de 100 y pico seguro, entre caballeros y solistas. Y hay un momento donde decís, me estoy poniendo la misma pilcha que me ponía antes y ya no me queda bien o ya me aburre. Tampoco son tantas las cosas. La música popular es hermosísima, pero tiene límites muy concretos, ¿viste? Y después, que yo creo que cuando uno es más joven, es más apasionado, estás todo el tiempo pensando en términos de canción y en términos de artísticos, y la verdad que después te haces más grande, te aburguesás, y lo que querés es hacer bien las cosas y hacer bien tu oficio, pero sospechás que tal vez las mejores cosas que podías hacer ya las hiciste. Uh-huh. A lo mejor cada tanto te sorprendés. A mí, por ejemplo, nosotros este año hicimos con Caballeros un disco nuevo después de 25 años. Yo no quería hacerlo de ninguna manera, pero me convencieron los pibes, me hicieron un laburo fino de convencimiento. Y yo no quería, por eso, porque decía, ya está, o sea, lo que signifique Caballeros para la gente que gusta de Caballeros, es muy difícil de volver a arrimar el bochín al anclaje emocional que tiene la gente que gusta de uno con esas canciones. No, va a ser muy difícil. Uh-huh. Y sin embargo, me empezaron a pasar músicas y yo, que estaba aburrido de las canciones que escribía, me dieron ganas de escribir de vuelta. Y para mí el disco de Caballeros Nuevo es muy lindo y se sienta a la mesa de cualquiera de los otros discos de Caballeros. Pero también sé que los tipos que gustan de Caballeros y las chicas a los que yo veo cuando tocamos con lágrimas en los ojos, cuando tocamos canciones del año 95, bueno, no están solamente emocionándose por las canciones, están recordando viejos amores, casas donde vivieron, fiestas a las que iban. Entonces toda esa cosa que la música popular tiene, que es la cosquilla, ¿viste? Una canción, al fin y al cabo, no, es como un gatilla a otras cosas. La sección de comentarios de YouTube, ¿viste? Claro. Donde dice, no, verano de tal año. Claro. Y bueno, sonaba sí. Este tema, conocí a mi mujer. Y claro. ¿Viste? ¿Y cómo haces para que una canción que escribiste ahora, cuándo va a ocurrir eso? ¿En el 2050? Claro. No estaré aquí para verlo. O sea, una canción tiene éxito cuando se mete en una zona de anécdotas. Para mí hay distintas formas de canciones exitosas, uh-huh. Pero yo creo que las que son imbatibles y son las más misteriosas, no se sabe por qué ocurre, son las canciones que son muy populares pero que le arañan el corazón a la gente. Por ejemplo, Los dinosaurios de Charlie, o sea, y Viernes 3 AM.
Claro, o sea, es muy difícil no escuchar esa canción y se te ponga la piel de gallina. ¿Cómo ocurre esa canción? No sé cómo ocurre. Y después hay otras canciones muy populares, pero que tienen más que ver con la cosa más banal o más frívola, si querés, que por supuesto es parte de la música popular y no pasa nada, pero es un misterio. Las canciones que uno atesora en su casa o en su playlist, hacerlas, es muy difícil hacerlas, ¿viste? No sé cómo se hacen. Yo tuve la suerte por supuesto, Avanti Morocha es una canción del año 98 y te juro que pasaron 27 años y si yo voy a cualquier lugar del país y no canto Avanti Morocha, no me puedo bajar y la cantan gente que no había nacido, digamos. Claro. Estos muchachos ojos de papel. Que ya en un momento el flaco no la quería. Muchachos ojos de mantel, como decía Camila. Sí, pero a mí no me molesta. No me molesta. Okay. Y después hay otras. Es más, esas canciones son tan poderosas que por ahí ensombrecen otras que también son populares, pero que no tienen ese arraigo, ¿viste? Iván, ¿cuándo tocas? ¿A dónde te vemos? En la trastienda, el 20 de marzo. Ahora estoy de vacaciones. Pero hace 2 días dijimos, bueno, vamos a hacer eso, un show como que te decía. Iván Noble. Sí. Voy a hacer un show que se llama Canciones Traspapeladas, porque una cosa que me pasó fue, así como me aburrí mucho de las canciones que escribía, me di cuenta que uno con los años en general canta siempre lo mismo, tal vez tiene que ver con lo que hablábamos recién y entonces había un montón de lados B o lo que sea que hacía mucho no cantaba, las empecé a tocar con la guitarra en casa y voy a hacer un show así, como de lados B, en la trastienda, que es un lugar muy bonito, que lo han puesto más bonito todavía, y lo están como reiniciando ahí. Así que 20 de marzo voy a estar ahí. Bien, vamos a estar ahí. Esa guitarra es tuya, ¿no? Es la que querés. A ver, ¿qué pasó? Sí, vamos a hacer. ¿Querés tocar? Voy a tocar una canción, pero no mía. Una que venía escuchando. Pará. Y aparte estoy seguro que les gusta. Sí, a sí. ustedes. Estuvo ahí. ¿Sabes por qué? lindo Porque venía en el momento, auto pa. recién escuchando. Sí. Fue una psyop que te tendimos. A ver. Esperá. Está. Sí. Venía recién en el auto escuchando en la Panamericana y pensaba en los tipos que fueron los verdaderos creadores de todo esto, del rock. Algunos han sido reivindicados y otros están, para mi gusto, como olvidados o ninguneados. Y lo que va a pasar es que cuando se mueran le van a dar un Gardel de platino y van a hacer un clip de 15 minutos pero ahora nadie les da bola. En blanco y negro. Me gusta mucho esto, mira. A ver. Todo empezó con el chiste que decía: lo tuyo es mío y lo mío es mío. No comprendíamos que eso sería lo que algún día nos heriría. Eran los días de oro y el sol entraba sin preguntar. Después crecimos y nos fuimos del barrio. Pato trabaja en una carnicería. Tiempos aquellos de los rosedales, novias de flores, primeros cigarrillos. Nunca al colegio, es siempre la vida y las mañanas del sol aquel. Hemos crecido y visto el mundo en los diarios. El kirchnerismo resultó complicado. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Nos ha llevado a la indiferencia. Tienes excusas
Los otros tienen que te mantengan, para eso están. Sos el burgués más corrompido que existe. Y te engañas pensando que sos un hippie. Vos explotas a todos y no das nada. Y eso es ser el peor capitalista. Cuando tenés, te haces el burro. Vivís de arriba, qué asco me das. Vos te reís del mundo y de las personas, pero querés que el mundo te alimente. Otros te proporcionan lo necesario y vos seguís creyendo que es lo corriente. Qué inútil sos, qué mantenido. No me acuerdo de esa parte. Esta me gusta. Siempre estás en artista y te haces el genio. Cultivas tu aire ausente y despreocupado, porque te super gusta hacerte el raro. Y tu fama te tiene muy preocupado. Te haces copar, ¿cómo engañas? Sos de mentira, ya no servís. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Oh. Pato trabaja en una carnicería. Morris. Vayan a escuchar, jóvenes, Morris. Bravo. Hermoso, Iván, gracias. No, por favor, a ustedes. Un Nos placer. regalaste una noche hermosa. Bueno, muchas gracias y de verdad un placer estar acá. Los leo, los escucho, los veo, así que y celebro que tengan espacios. Ustedes que son jóvenes y todavía no están contaminados. Seguimos con más Contragolpe.